Mi abuelo me dejó 500 en su testamento, pero mis padres me exigieron darle todo a mi hermana favorita. Entonces, les mostré años de mensajes y los dejó destrozados. Tengo 28 años. Trabajo en finanzas en una empresa bastante grande y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 3 meses con la herencia de mi abuelo básicamente destrozó lo que quedaba de mi relación con mis padres, pero al mismo tiempo me liberó de una forma que nunca imaginé. Supongo que debería empezar por el principio, porque en realidad esta historia no empieza con la muerte de mi abuelo Albert, sino mucho antes, cuando yo tenía como 6 años y mi hermana Samantha tenía 3. Mi primer recuerdo claro de que algo andaba mal fue en mi cumpleaños número 7. Mis padres, Nicholas y Kimberly, me hicieron una pequeña celebración con un pastel comprado en el supermercado y tal vez 5 o 6 amigos del colegio. Fue lindo. No me malinterpreten, pero 3 meses después fue el cumpleaños de Samantha y mis padres contrataron un castillo inflable, un payaso. Había como 30 niños invitados y un pastel enorme de 3 pisos con su personaje favorito de Disney. Recuerdo preguntarle a mi mamá por qué la fiesta de Samantha era tan diferente a la mía, y ella me dijo algo como, es que Samantha es más pequeña y necesita sentirse especial, lo cual incluso a esa edad me pareció raro porque, o sea, yo no necesitaba sentirme especial también, pero bueno, eso fue solo el principio. Cuando tenía como 10 años, ahorré mi dinero de cumpleaños y de hacer tareas extra durante meses, literalmente meses, para comprarme una bicicleta. Era una bici usada que encontré en una venta de garaje, nada del otro mundo, pero era mía y la había conseguido con mi propio esfuerzo. Una semana después, Samantha vio mi bici y le dio un berrinche épico a mis padres porque ella quería una también. ¿Saben qué pasó? Al día siguiente mis padres llegaron con una bicicleta nueva, reluciente, muchísimo mejor que la mía, para Samantha. Cuando les pregunté por qué ella conseguía una bici nueva sin haber ahorrado nada y yo tuve que comprar una, usada, mi papá me dijo que yo ya tenía la mía y que debería estar feliz con lo que tenía. Tipo, ¿en serio? Las cosas siguieron así durante toda mi infancia. En 8º grado tuve el papel principal en la obra de la escuela. Había ensayado durante meses. Estaba súper emocionado. Y el día de la presentación Samantha le dijo a mis padres que le dolía el estómago. No era nada grave. La verdad creo que solo quería atención, pero mis padres decidieron quedarse en casa con ella y perderse mi obra. Mi abuela francés fue la única que asistió, y recuerdo verla sentada sola en esa audiencia llena de familias y sentir una mezcla de agradecimiento hacia ella y una tristeza horrible. Después de la obra, cuando llegué a casa todo orgulloso porque había salido súper bien, mis padres apenas me preguntaron cómo había estado. Estaban demasiado ocupados mimando a Samantha que, sorpresa, sorpresa, ya no tenía dolor de estómago. El patrón continuó en la secundaria. Cuando tenía 16 años conseguí una beca parcial para un programa de verano en Harvard, tipo una oportunidad increíble que podría ayudarme a entrar a una buena universidad. El programa empezaba un sábado y necesitaba que alguien me llevara al aeropuerto temprano en la mañana. Resulta que ese mismo día, Samantha tenía un recital de baile a las 3 de la tarde. Le pedí a mis padres con semanas de anticipación que me llevaran al aeropuerto. El vuelo salía a las 8 de la mañana. Tendrían tiempo de sobra para regresar y llegar al recital de Samantha. Pero mi papá me dijo que no, que necesitaban ayudar a Samantha a prepararse para su recital y que yo podría tomar un Uber o pedirle a un amigo. Terminé pagando un Uber carísimo al aeropuerto, con dinero que había ahorrado, mientras mis padres se quedaron en casa ayudando a Samantha con su maquillaje y peinado durante horas antes de un recital que duraba literalmente 20 minutos. Cuando llegó el momento de aplicar a universidades, yo me esforcé muchísimo. Tenía un promedio casi perfecto, actividades extracurriculares, cartas de recomendación increíbles. Apliqué a varias universidades buenas y conseguí admisión con beca completa en una universidad bastante prestigiosa en Boston. Cuando les di la noticia a mis padres, tipo súper emocionado porque iba a ser el primero en mi familia en ir a una universidad de ese nivel, mi mamá dijo algo como, «Qué bien, cariño», y siguió viendo la televisión. Literalmente, eso fue todo. Ni siquiera una cena de celebración, ni nada. 3 años después, cuando Samantha terminó la secundaria y anunció que no iba a ir a la universidad porque quería encontrarse a sí misma, mis padres organizaron una cena familiar entera para celebrar su
valentía por seguir su propio camino. Todavía me acuerdo de estar sentado en esa mesa pensando, ¿están bromeando? Durante la universidad básicamente me independicé emocionalmente de mis padres. Llamaba a mi abuela francés cada semana. Ella era mi verdadera fuente de apoyo, pero con mis padres mantenía el contacto mínimo necesario. Me gradué con honores, conseguí un trabajo increíble en finanzas, trabajé como loco, y a los 27 años pude comprar mi propia casa, un logro que estaba súper orgulloso de alcanzar. Cuando les conté a mis padres, mi papá dijo, «Ah, qué bien», y luego, inmediatamente cambió el tema para hablar de cómo Samantha había empezado a vender joyería artesanal en Etsy desde el sótano de la casa familiar donde todavía vivía. No hubo reconocimiento de que yo, ya sabes, había construido una carrera exitosa completamente por mi cuenta, sin su ayuda financiera ni emocional. La cosa es que yo había llegado a un punto donde ya no esperaba nada de mis padres. Había hecho las paces con el hecho de que Samantha siempre sería su favorita, y estaba bien porque había construido mi propia vida, tenía mi propio éxito, y no necesitaba su validación, o eso creía yo. Entonces, mi abuelo Albert murió hace 3 meses. Mi abuelo era un hombre increíble, tipo de esos de la vieja escuela que creía en el trabajo duro y en la justicia. Había hecho su fortuna con un negocio de construcción que empezó de la nada, y siempre fue justo con todos. A diferencia de mis padres, él trataba a Samantha, y a mí exactamente igual. Nos llevaba a los dos a pescar, nos preguntaba sobre nuestras vidas con el mismo interés, y siempre nos hacía sentir valorados por igual. Su muerte me destrozó. Honestamente fue una de las pérdidas más difíciles de mi vida, porque él había sido más padre para mí que mi propio padre. La lectura del testamento fue 2 semanas después del funeral. Estábamos todos ahí, mis padres, mi abuela francés, Samantha, yo, y los otros 2 ejecutores que mi abuelo había nombrado además de mi papá. El abogado empezó a leer, y básicamente, mi abuelo había dejado la casa familiar para mi abuela, algunas propiedades de inversión divididas entre varios miembros de la familia, y luego llegó la parte que cambiaría todo. Mi abuelo dejó $500,000 para mí y $500,000 para Samantha, en partes exactamente iguales. El testamento era súper claro al respecto, no había ambigüedad ninguna. Recuerdo que en ese momento sentí una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza porque mi abuelo ya no estaba, y gratitud porque incluso en su muerte estaba demostrando que él sí me valoraba, que él sí me veía. Miré a Samantha y ella parecía igual de sorprendida. Nunca habíamos hablado de dinero con nuestro abuelo, entonces ninguno sabía qué esperar. Mis padres tenían unas caras raras, pero no dijeron nada ahí en la oficina del abogado. 2 días después, mi mamá me llamó y me dijo que necesitaban hablar conmigo, que fuera a la casa familiar ese fin de semana. Yo pensé que tal vez finalmente iban a reconocer algo. No sé, tal vez el hecho de que mi abuelo nos había dejado esa herencia igual porque éramos iguales ante sus ojos. Qué ingenuo fui. Llegué el sábado por la mañana y mis 2 padres estaban sentados en la sala con Samantha. Mi papá fue directo al grano, ni siquiera me ofreció café ni nada. Me dijo que habían estado pensando en la herencia y que lo justo, según ellos, sería que yo le diera mi parte completa a Samantha. Así nomás, como si nada. Le pregunté qué. Tipo no estaba seguro de haber escuchado bien, y mi mamá empezó con su discurso de siempre sobre cómo yo ya tenía un buen trabajo y una casa, que estaba bien económicamente, mientras que Samantha no tenía nada de eso, y necesitaba el dinero más que yo. Les dije que no, obviamente. Les expliqué que el abuelo Albert había sido muy claro en sus deseos, que había dividido el dinero equitativamente, porque nos amaba a los 2 por igual, y que yo iba a respetar esos deseos. Mi papá se puso rojo, literalmente rojo de la ira, y me dijo que yo siempre había sido egoísta, que solo pensaba en mí mismo, que Samantha era mi hermana, y que debería querer ayudarla. La ironía de eso, viniendo de él, era casi cómica. Le respondí que si Samantha necesitaba ayuda, ellos podían darle parte de su propia herencia, que el abuelo también les había dejado algo a ellos, pero que mi parte era mía y la iba a mantener. La conversación se puso horrible. Mi mamá empezó a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que cómo podía ser tan cruel con mi hermana. Samantha estaba ahí sentada sin decir nada, solo mirando al piso, lo cual me frustró todavía más porque ni siquiera tuvo el coraje de defenderme o de decir que el arreglo le parecía bien. Salí de esa casa jurando que no iba a ceder, no importaba cuánta presión me pusieran.
Una semana después, recibí una llamada del abogado del testamento. Resulta que mi papá, como uno de los ejecutores, había enviado una carta formal diciendo que iba a redistribuir los fondos de la herencia para darle todo el dinero de los nietos a Samantha, porque ella lo necesitaba más. Dijo que estaba actuando en el mejor interés de la familia y que estaba seguro de que eso era lo que mi abuelo realmente habría querido. Yo me quedé helado. Mi propio padre estaba intentando robarme mi herencia, porque eso era lo que era, un robo. Punto. El abogado me dijo que técnicamente mi papá tenía cierto poder como ejecutor, pero que lo que estaba intentando hacer era extremadamente irregular y probablemente ilegal, dado que iba directamente contra las instrucciones explícitas del testamento. Me recomendó que hablara con un abogado especializado en testamentos inmediatamente. Colgué el teléfono, y lo primero que hice fue llamar a mi abuela francés. Mi abuela se puso furiosa cuando le conté, tipo nunca la había escuchado tan enojada. Me dijo que no me preocupara, que ella se iba a encargar de esto, y que Albert había sido muy específico sobre sus deseos, precisamente porque conocía a mi papá. Sabía que podría intentar algo así. No entendí exactamente qué quiso decir con eso en ese momento, pero todo tenía sentido después. Resulta que mi abuelo había incluido una cláusula anticontestación en su testamento, básicamente una sección que decía que si alguien intentaba cambiar o desafiar los términos del testamento de forma que no fuera en concordancia con sus deseos expresos, esa persona perdería cualquier beneficio que hubiera recibido y sería removida de cualquier posición de poder sobre el testamento. Mi abuela contactó a los otros dos ejecutores y al abogado principal les mostró lo que mi papá estaba intentando hacer, y ellos inmediatamente votaron para removerlo como ejecutor, por conflicto de intereses obvio. El testamento se mantuvo exactamente como mi abuelo lo había escrito. Yo iba a recibir mis $500,000 completos, y Samantha iba a recibir los suyos. Cuando mis padres se enteraron de que mi papá había sido removido como ejecutor, que el plan había fallado, organizaron una reunión familiar de emergencia. Yo no quería ir, la verdad, pero mi abuela me convenció diciéndome que tenía que enfrentar esto de una vez. La reunión fue en la casa de mis padres. Había como 15 miembros de la familia ahí, tíos, primos, mi abuela. Mi papá se paró adelante de todos y empezó a dar este discurso sobre cómo yo era una persona horrible y egoísta que estaba dispuesto a dejar que mi hermana sufriera solo por aferrarme al dinero. Dijo que siempre había sabido que yo tenía un corazón frío, que nunca me había importado la familia, y que esto era la prueba definitiva de mi verdadera naturaleza. Tipo, el hombre estaba parado ahí difamándome adelante de toda mi familia extendida, intentando hacer que todos me vieran como el villano de la historia. No aguanté más. Me paré y le dije adelante de todos que él había pasado toda mi vida favoreciendo a Samantha, ignorando mis logros, minimizando mis sentimientos, y que ahora estaba intentando robarme la herencia que mi abuelo me había dejado específicamente, porque él, a diferencia de mi padre, sí me valoraba. Le recordé cada cumpleaños olvidado, cada logro ignorado, cada vez que eligió a Samantha sobre mí. La sala quedó en silencio absoluto. Mi mamá intentó interrumpirme, pero yo seguí, años de frustración saliendo todos a la vez. Le dije a mi papá que si realmente le importara Samantha y su bienestar, habría usado los últimos 25 años ayudándola a construir independencia y confianza en sí misma, en lugar de mimarla hasta el punto donde tiene 28 años. Perdón, Samantha tenía 25 en ese momento, yo soy 3 años mayor, y todavía vive en su sótano sin dirección en la vida. Le dije que el verdadero problema no era que yo no quisiera compartir mi herencia, sino que ellos habían fallado como padres para ambos, solo que de formas diferentes. Mi papá me dijo que me fuera de su casa y que nunca volviera. Yo le respondí que con gusto, y me fui. Pero antes de salir, mi abuela se paró y les dijo algo a mis padres que yo no sabía. Resulta que 2 años antes de morir, mis padres habían intentado convencer a mi abuelo Albert de que dejara todo el dinero de los nietos a Samantha, usando exactamente los mismos argumentos que me habían dado a mí. Mi abuelo se había negado rotundamente, diciéndoles que ambos nietos eran iguales ante sus ojos y que él no iba a participar en el favoritismo que ellos mostraban. Por eso había sido tan específico en el testamento, y por eso había incluido esa cláusula anticontestación, porque literalmente anticipó que mis padres intentarían hacer exactamente lo que hicieron. Después de esa reunión desastrosa, no hablé con mis padres por semanas, pero sí hablé con Samantha.
Le mandé un mensaje pidiéndole que nos viéramos para café, solo nosotros dos, sin padres de por medio. Ella aceptó. Creo que también necesitaba procesar todo, lo que había pasado. Nos encontramos en una cafetería neutral. Ninguno de los dos sabía muy bien qué decir al principio. Finalmente le pregunté directamente por qué nunca había dicho nada en mi defensa, por qué había dejado que nuestros padres me atacaran sin decir una palabra. Ella se quedó callada un rato largo, y luego admitió algo que nunca esperé escuchar. Me dijo que ella también había sufrido por el favoritismo, solo que de una forma diferente. Que nuestros padres nunca esperaron nada de ella, nunca la empujaron a ser mejor o a lograr cosas, y que eso la había dejado sin herramientas para funcionar como adulta independiente. Dijo que tenía 25 años y no sabía hacer nada porque siempre había tenido a papá y mamá resolviéndole todo. Me dijo que había visto toda mi vida cómo yo trabajaba súper duro por todo lo que tenía y que secretamente me había admirado, pero también había sentido resentimiento porque yo hacía que ella se viera mal en comparación. Admitió que el favoritismo no había sido justo para ninguno de los dos, que a mí me había robado el amor y apoyo parental que merecía, y a ella le había robado la oportunidad de desarrollarse como persona completa. Fue probablemente la conversación más honesta que habíamos tenido en nuestras vidas. Le pregunté qué quería hacer con su herencia, y para mi sorpresa me dijo que quería usarla para ir a la universidad, algo que nuestros padres nunca la habían animado a hacer. Dijo que quería estudiar diseño gráfico, que siempre le había interesado, pero nunca había pensado que podría hacerlo, porque nuestros padres siempre le decían que estaba bien no tener ambiciones académicas. Verla ahí, finalmente tomando control de su propia vida, me hizo sentir esperanzado por primera vez en mucho tiempo. Pero claro, cuando Samantha les dijo a nuestros padres que iba a usar su herencia para ir a la universidad y mudarse a su propio departamento cerca del campus, ellos no lo tomaron bien. Para nada bien. Mi papá le dijo que estaba siendo manipulada por mí, que yo la estaba alejando de ellos, que era una ingrata después de todo lo que habían hecho por ella. Mi mamá lloró, y le dijo que si se iba a romperles el corazón. Tipo, la misma manipulación emocional de siempre, pero ahora Samantha finalmente podía verla por lo que era. Mi papá incluso amenazó con vender la casa familiar, diciendo que si ninguno de sus hijos los quería, entonces ¿para qué mantener una casa tan grande? Era puro drama y manipulación, tratando de hacer que Samantha se sintiera culpable por finalmente buscar independencia. Pero ella se mantuvo firme, y yo estaba increíblemente orgulloso de ella. Samantha y yo empezamos a vernos regularmente, tipo cada 2 semanas para almorzar o café. Fue raro al principio, reconstruir una relación que nunca había sido realmente sólida por culpa de nuestros padres, pero poco a poco encontramos una conexión genuina. Resultó que teníamos más en común de lo que pensábamos, y que sin la interferencia constante de nuestros padres podíamos realmente ser hermanos de verdad. En cuanto a la herencia, yo la usé de forma responsable. Pagué completamente mis préstamos estudiantiles que todavía me quedaban. Invertí una buena parte en fondos de inversión diversos, siguiendo el consejo de varios asesores financieros, y doné $50,000 a organizaciones de salud mental y apoyo familiar, porque, bueno, claramente es algo importante. También establecí un pequeño fondo de becas en nombre de mi abuelo Albert para estudiantes de primera generación, porque sé que eso le habría gustado. Mi mamá intentó reconciliarse conmigo como 6 meses después de todo el drama. Empezó terapia, aparentemente, y su terapeuta le hizo ver algunas cosas sobre el favoritismo y cómo había afectado a la familia. Me pidió perdón, lo cual fue raro porque nunca pensé que llegaría ese día. No fue un perdón perfecto ni arregló todo mágicamente, pero fue un comienzo. Todavía estamos trabajando en reconstruir algún tipo de relación. Es complicado y hay muchos sentimientos heridos de ambos lados, pero al menos ella está intentando. Mi papá, por otro lado, sigue convencido de que él es la víctima en toda esta situación. La última vez que supe de él fue hace como un mes. Mi abuela me contó que le dijo a varios familiares que sus hijos ingratos lo habían abandonado después de todo lo que hizo por ellos. Honestamente no sé si alguna vez va a entender el daño que causó, o si simplemente no quiere verlo. He hecho las paces con la posibilidad de que nunca tengamos una relación real, y está bien, ya no necesito su aprobación para validarme. Lo que más me sorprende de todo esto es cómo la muerte de mi abuelo, algo tan triste, terminó siendo el catalizador para cosas positivas. Samantha está prosperando en la universidad, tiene un grupo de amigos propio, está saliendo con alguien que la trata bien,
y por primera vez la veo realmente feliz y segura de sí misma. Nuestra relación como hermanos es más fuerte que nunca. Y yo finalmente tuve el cierre que necesitaba con respecto a mis padres. Finalmente pude decir todo lo que había guardado durante años. Mi abuela me dijo hace poco que mi abuelo le había confesado antes de morir, que le preocupaba que después de que él se fuera, yo no tuviera a nadie que me defendiera en la familia. Por eso había sido tan cuidadoso con el testamento, porque quería asegurarse de que al menos en eso yo recibiera lo que merecía. Lloré cuando me contó eso, porque incluso desde la tumba mi abuelo estaba cuidándome de una forma en que mis propios padres nunca lo hicieron. El otro día, Samantha me mandó una foto de su primer proyecto importante de la universidad, un diseño gráfico increíble que había hecho para una campaña ficticia. Estaba súper orgullosa, y yo también lo estaba de ella. Me escribió, después diciendo, gracias por no ceder, porque si yo hubiera cedido y le hubiera dado mi herencia, ella probablemente seguiría en ese sótano, dependiendo de papá y mamá, sin rumbo ni propósito. Y eso es lo que mis padres nunca van a entender, que a veces amar a alguien significa dejarlos enfrentar consecuencias y construir su propia vida, no resolverles todo y mantenerlos dependientes para siempre. No voy a mentir y decir que todo es perfecto ahora, porque no lo es. Todavía hay días donde me duele que mis propios padres, o al menos mi papá, eligieran el favoritismo y el orgullo sobre tener una relación real conmigo. Todavía hay momentos donde veo familias funcionales y siento una punzada de tristeza por lo que nunca tuve. Pero también hay una paz extraña en haber cerrado ese capítulo, en saber que yo hice lo correcto respetando los deseos de mi abuelo y defendiéndome a mí mismo después de toda una vida de no hacerlo. Mi abuela francés sigue siendo mi roca. Hablamos por teléfono 3 o 4 veces por semana y cenamos juntos cada domingo que puedo. Ella me dice que mi abuelo estaría orgulloso de cómo manejé todo esto, de que mantuve mi dignidad y mis principios incluso bajo presión extrema. Espero que tenga razón. Espero que desde donde sea que esté, él sepa que su último regalo no fue solo el dinero, sino la oportunidad de finalmente liberarme de una dinámica familiar tóxica que me había estado lastimando toda la vida.